Buenos días entonces a todos. Mi nombre es Marina Guastavino, coordino la Red Estratégica de Conocimiento de Turismo Rural de INTA. Como parte de las actividades que estamos planificando, estamos en este ciclo de charlas de turismo rural. Y hoy es la tercera, lo invitamos a Jordi Gascón, así que un placer tenerlo con nosotros. Nos interesan estos espacios especialmente para justamente intercambiar y conocer las líneas de trabajo de nuestros colegas en distintas partes, en otras, digamos, instituciones académicas, en otras partes del mundo también. Así que la idea de este espacio es arrancar con la presentación de Jordi. Les proponemos escucharlo primero, si estás de acuerdo, Jordi, y después darnos un espacio para el intercambio, para las preguntas, para los comentarios. Lo que sí les pedimos es que a medida que avance la presentación, vayan anotando en el chat si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, así nosotros las vamos relevando y se las hacemos después en orden al final de la conferencia. Así que bueno, muchas gracias, Jordi. Si querés tu presentación, y te escuchamos atentamente. Y gracias por esperar un rato largo. Perfecto, no, ningún problema. Me sabe mal por la gente que haya podido estar esperando, pero yo no tenía nada más que hacer que estar aquí preparando la charla. Bueno, querría también agradecer a la doctora Guastavino y al INTA pues, la invitación. Son temas que a mí me interesan mucho y me interesa sobre todo poder plantear lo que trabajo y lo que planteo en América Latina. Así que estoy encantado de participar en este ciclo de conversaciones, en este ciclo de debate, ¿no? Lo que yo voy a plantear, o lo que quiero plantear en la charla, que intentaré que no sea muy largo también para dejar espacio al debate o a las preguntas, es analizar cuál es la relación entre el turismo rural y la producción agraria. Cuando hablo de turismo rural, y en lo que me voy a centrar en realidad es lo que a lo mejor podríamos definir mejor como agroturismo, es decir, un turismo que está enlazado, que está linkado con la producción agraria. Es una explotación agraria que hace una propuesta de turismo rural o una comunidad agraria, una comunidad campesina que tiene una propuesta de turismo rural. Lo digo porque, si bien este es el modelo de turismo rural posiblemente más característico en América Latina, en Europa algo pasó. Bueno, continuamos. En Europa lo que decía es que la situación no es esta. En Europa predomina propuestas de turismo en el ámbito rural que están desligadas de la producción agraria. Esto se debe por muchas razones, que no entrar en ello, que va desde el problema que hay en Europa de reproducción del tejido campesino o agricultor, o las políticas agrarias de la Unión Europea, ¿no? Una cosa con la que querría enfrentar, y será un poco la línea argumental, es una idea o una premisa, yo diría que incluso es un mantra que se repite mucho en relación a este tipo de turismo rural, desde posiciones especialmente economicistas, que lo consideran como propuestas económicamente ineficientes. Se acusa que no se aprovechan bien los recursos disponibles, habría muchas más posibilidades de ampliar las propuestas turísticas y por tanto incrementar las ganancias de las comunidades, o bien no se aprovechan las oportunidades que puede ofrecer el mercado, etc., ¿no? Sin embargo, yo creo que hay dos elementos que este mantra no tiene en cuenta. Por un lado, que el agroturismo, este turismo rural, relacionado con la agricultura, no tiene en cuenta que en realidad se trata de un ingrediente de estrategias pluriactivas en el mundo rural. Es decir,
es una línea económica, una forma de ingreso, una línea de ingresos, entre otras varias, ¿no? Y que por tanto comparte recursos con estas otras fuentes de ingresos. La mano de obra, el capital disponible, los recursos naturales también están siendo utilizadas por otras fuentes de ingresos en las que participa la población campesina, ¿no? Y la otra es que la agricultura familiar funciona a partir de una lógica económica propia y que no es la de la empresa capitalista. Estamos hablando de propuestas de turismo, propuestas agrarias que indiscutiblemente están subsumidas a un modelo capitalista, que es el modelo hegemónico y el modelo dominante. Pero eso no quiere decir que la lógica con la que se utilizan esos recursos que tiene la familia campesina sea la lógica con la que funciona una empresa capitalista, ¿no? Ya lo veremos. Esto lo veremos, lo quiero plantear a partir de un concepto que es el de óptimo diferencial, que desarrolla un economista agrario en los años 20, que fue Chayanov, y que después se recuperó y en los años 60, y que hoy en día es una de las, yo diría que de los pilares sobre el que se sustentan los actuales estudios agrarios o estudios rurales. Y que, sin embargo, desde el análisis del turismo rural no se tiene en cuenta, no se ha valorado suficientemente, bueno, no se ha valorado, yo diría ni suficientemente ni por exceso, simplemente no se ha valorado los caminos que ha abierto en el análisis del mundo rural Chayanov y otros autores en la misma línea, ¿no? Jordi, una Sí. pregunta, porque yo particularmente estoy viendo el escritorio de tu computadora, ¿eh? No sé si Sí. arrancaste con la presentación. No, Digo, aún no he empezado, aún no he movido ninguna ok, ok, fotografía. perfecto, Vale, vale. Ahora perfecto. justamente ahora empezaré. Gracias, Marita. Sí, sí, pero estoy al tanto. El, lo que haré será analizarlo, acercarme a ver esta relación entre mundo rural, entre producción agraria familiar y turismo rural, agroturismo, en relación a partir de un determinado caso que llevo trabajando desde hace ya bastantes años, desde hace ya 30 años, ¿no? Que es una isla que hay en el lago Titicaca, en el sur de los Andes peruanos. Pero bueno, eso ya llegaría. Lo primero que querría sería, si acaso, hacer una pequeña definición de qué es este turismo comunitario, agroturismo, etcétera, etcétera. Y es una definición muy laxa, ¿no? Es una definición que hace años desarrollamos y que en realidad identifica más que un modelo turístico, muchos modelos turísticos, ¿no? El turismo comunitario sería un tipo de turismo de pequeño formato, establecido en zonas rurales y en el cual la población local, a través de sus estructuras organizativas, ejerce algún papel en su control y en su gestión. Vuelvo a repetir, es una definición muy amplia, pero es una definición muy amplia porque las modalidades de turismo o de agroturismo que se ha ido desarrollando, especialmente en América Latina, pero no solamente en la región, son tan diversas y tienen características tan diferentes que es absolutamente imposible establecer una definición un poco más estricta o un poco más limitante, ¿no? Querría remarcar una cosa en relación al concepto común o bien común, y es arrancar o intentar salir de determinadas ideas esencialistas en relación a lo que es lo comunal o lo que es un bien comunitario. ¿No? Existe la idea de que un bien comunitario es un bien que se redistribuye, cuyos beneficios se redistribuyen por toda la comunidad de una forma más o menos equitativa y nada más alejado de la realidad. Los bienes comunitarios son bienes en los que son propiedad de toda la comunidad tiene derecho de usufructo, lo que no quiere decir que toda la comunidad pueda usufructuarlo de la misma manera. No entraré mucho en este debate, pero siempre recuerdo que si bien en el siglo XIX en Europa hay una campaña por parte del librecambismo económico, lo que hoy sus descendientes actuales serían la economía neoliberal, hay una campaña clara para acabar con los comunes en Europa, también hay una campaña para acabar con los comunes en Europa por parte de los sindicatos de izquierda y por parte de los sindicatos anarquistas, porque veían que los comunes era un espacio que legitimaba y consolidaba las diferencias socioeconómicas dentro del mundo rural.
No entraré mucho más allá, pero sí que quería salirme un poco de esta línea tan esencialista y que encontramos en cosas muy raras en determinado momento. Por ejemplo, una definición estricta e idealista de turismo rural comunitario en Ecuador por parte del gobierno en su momento, estoy hablando de hace unos 15 años más, acabó que en un país donde hay tantos casos de turismo comunitario solamente pudiesen tener el sello del ministerio como turismo comunitario 6 o 7 propuestas, ¿no? Lo que les comentaba, querría explicar un poco lo que sucedió y lo que sucede en una determinada localidad sobre el que llevo haciendo trabajo etnográfico desde hace ya bastantes años, 3 décadas, y que se sitúa en el lago Titicaca, en la parte peruana del lago Titicaca, ¿no? Es una comunidad de población 100% quechua. Censada la población se calcula que hay unos 4.000 habitantes, lo cual es absolutamente falso, precisamente porque es una población pluriactiva que vive en la comunidad, pero también vive en otros lugares del país, y eso hace que, bueno, los sistemas censales no... Uy, alguien está hablando por ahí. Gracias, chao. Vale, no sé. Bueno, continúo, no hay problema. Y bueno, y lo importante también es que se encuentra en el que posiblemente es el circuito turístico más importante de Sudamérica, aquel que relaciona Cusco con el lago Titicaca y que después se alarga hacia La Paz o se alarga hacia Arequipa, la segunda ciudad del Perú, y ya hacia ahí, digamos, se dirige hacia la costa, ¿no? Es como decía, es una sociedad pluriactiva. Son todos agricultores, pero nadie se dedica exclusivamente a la agricultura. También un porcentaje, ya lo veremos, muy importante actualmente, se dedica al turismo, pero no todos. Digamos que con el tiempo y a partir, digamos, de mediados del siglo pasado, que empezaron a surgir nuevas oportunidades, empezaron a surgir oportunidades laborales no agrarias, se ha ido gestando una especie de propuestas pluriactivas muy diversas. Y especialmente esto se ha acelerado, como explicaré, en los últimos 20 años aproximadamente, ¿no? Sí, Jordi, te pido un favor, Sí. porque te tengo que interrumpir. Sí, necesito que me hagas coanfitriona a mí, ¿puede ser? Así yo puedo, solo puedo... así puedo silenciar a las personas que tienen el micrófono abierto. Igualmente les pedimos que por favor chequeen los micrófonos, así no interrumpimos la exposición de Jordi. ¿Sabes el problema? Que yo no sé cómo se hace esto. Bueno, mira, si te pones sobre mi pantalla, te van a aparecer 3 puntitos arriba a la derecha. ¿Sí? Vale. Y entonces, make host. Me pones como co-host o co-anfitriona, no sé cómo te aparece, puede ser. Sí, Les pedimos. Vale, ya. Creo que lo he hecho ya. Yo soy coanfitriona ahora, mil gracias, Jordi. ¿Qué? Ahora sí, gracias. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, continúo. Estaba hablando de esta isla, de la isla de Amantaní, en donde, bueno, era una zona de haciendas tradicional hasta mediados del siglo pasado, en el que después de un proceso largo de presión por parte de los campesinos, estos consiguen que las haciendas vendan las tierras, les vendan las tierras, ¿no? Y eso impulsará dos cosas. Por un lado, que los campesinos tengan que salir de la isla a buscar dinero para poder hacer frente a la compra de las haciendas. Las tierras de las haciendas se reparten no de forma equitativa, sino depende de la aportación de cada uno de los campesinos. Por tanto, hay una carrera por conseguir la mayor cantidad de dinero para, a su vez, conseguir la mayor parte o la mayor cantidad de tierras, ¿no?
Y por esto lo que impulsará será un proceso de diversificación socioeconómica dentro de la comunidad. Ya habían diferencias socioeconómicas, no entraré en esto, pero esto las acelera, porque ahora resultará que algunos campesinos tendrán éxito y conseguirán muchas tierras y otras no tanto. Además, otro tercer elemento, pues vuelvo a repetir, es la diversificación de actividades ahora centradas en la inmigración. Las décadas posteriores hay un crecimiento poblacional notable y esto lo que va a llevar es una reducción de la tierra por campesino, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que tradicionalmente reparte de forma más o menos igualitaria la tierra entre sus hijos por herencia, además de una herencia en vida, se reparte cuando los hijos han formado su propia familia. Y este incremento tan fuerte, estamos hablando de triplicarse prácticamente en una generación, hace que la tierra empiece a reducirse y sea imposible en la mayor parte de los casos, pues obviamente vivir solamente de la agricultura. Habría otros elementos como por ejemplo la disminución relativa del precio, de los precios agrarios en el mercado, porque hay un interés por parte del Estado de abaratar los alimentos para cubrir las necesidades urbanas. Bueno, entraríamos en un ámbito que ahora no es el tema. La cuestión es que eso lleva a incrementar esa diversificación económica. Ahora ya es que no puedes depender de la tierra. Y eso se irá varias maneras. Una son la inmigración, muchas veces una migración de carácter absoluto, muchos emigran y ya no regresarán, pero muchos es una inmigración temporal. Regresan, marchan unos años y regresan, o marchan unos meses al año en determinado momento del ciclo agrario, ya veremos cuál, y regresan. Otras opciones será el tema de la peletería. Amantaní tendrá, por razones que tampoco explicaré, se convertirán los amantaneños en los principales artesanos de piel de alpaca, lo cual llama la atención porque nunca ha habido alpacas en Amantaní, pero eso es resultado de determinadas redes de migratorias que se dan y que algunos aprenden ese oficio y a partir de ahí empiezan a atraer a otros amantaneños. Y una de estas propuestas que surge en los años 70 será precisamente el tema del turismo, ¿no? Ya en la isla vecina, que es una isla más pequeñita y más cercana a la ciudad de Puno, donde están las excursiones por el lago Titicaca, que es la isla de Taquile, ya había hecho esa propuesta por el turismo y le estaba saliendo relativamente bien. En Amantaní las cosas no saldrán de la misma manera. Generará determinadas situaciones conflictivas. Pero bueno, lo explicaré muy brevemente, no me querría enrollar mucho en este punto, pero bueno, la cuestión es que ese turismo que llega inicialmente es un turismo que se tenía que distribuir por toda la comunidad, pero esto no sucede así. Son pocos los turistas que llegan, pocos en relación a la población que vive en Amantaní, y son monopolizados por una pequeña minoría, que es precisamente la minoría que controla, que son propietarios de las lanchas que ponen en contacto la isla con el continente, ¿no? Esta pequeña minoría medrará con cierto relativo éxito en el ámbito turístico, pero el resto no, ¿no? Es un momento en el que el número de turistas que llegan es escaso. Hay que pensar que también, sobre todo posteriormente en los años 80, vienen los años del conflicto armado Sendero Luminoso y eso reduce drásticamente el número de turistas que llegan al Perú, etcétera, etcétera. Lo que me interesaría ahora indicar es el impacto que esto tiene en el ámbito agrario. Y lo explico a partir de esta pequeña cita de Héctor Ceballos, que se supone que es el padre del concepto ecoturismo, por cierto. Lo leo. Es bien sabido que, debido a los ciclos agrícolas, hay periodos ociosos para los campesinos. Se pueden aprovechar dichos periodos ociosos para que durante ellos los habitantes del campo se dediquen primordialmente a actividades ecoturísticas, evitando la necesidad de la migración estacional o permanente, etc. Claro, es una explicación que resbala en varios puntos, pero sobre todo en la idea esa de
los periodos ociosos para los campesinos. Bueno, cualquiera que haya trabajado en el mundo agrario sabe perfectamente que eso de ociosidad y campesinado no son dos cosas que estén especialmente relacionadas. Algo falla aquí, no hay periodos ociosos en la producción, en el mundo agrario, especialmente en el mundo agrario campesino, ¿no? Esa premisa no acaba de ser cierta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es algo, no obstante, que también es un mantra que se repita muchas veces. Es la idea de que existe un ciclo agrario y un solo ciclo agrario, aquel que va desde la siembra a la cosecha, y que entre la cosecha y la siembra, bueno, la gente no tiene mucho que trabajar. Esa es la idea que pervive detrás de esta cita de Héctor Ceballos. Pero la cosa no es así. Lo que hay en el mundo agrario son una concatenación de ciclos diferentes. Es verdad que hay un ciclo que podríamos llamar productivo, que es al que se refiere Héctor Ceballos, ese que va desde la siembra, el momento que se siembra, que se prepara la tierra para la siembra, hasta el momento de la cosecha, pero hay otro que es igual o más importante, que es el del mantenimiento de las infraestructuras productivas. Y ese va entre la cosecha y la siguiente siembra. Ese modelo pluriactivo que se está dando en Amantani en los años 70, en los años 80, en los años 90, que tiene un pequeño pie en el turismo, pero solamente para una pequeña minoría, y que para la otra mayoría requiere tener que salir puntualmente, temporalmente, a trabajos fuera de la isla, tendrá un impacto muy fuerte en el ecosistema agrario. Y tendrá un impacto muy fuerte precisamente porque el momento de migración se dará en esos meses en el que no está en el ciclo productivo, sino en el ciclo de mantenimiento de las infraestructuras productivas. Si yo tengo que emigrar, pues emigraré cuando pueda. No voy a migrar al momento de la siembra porque entonces perderé la cosecha. No voy a migrar en el momento de la cosecha porque el trabajo es muy intensivo y necesito esa cosecha para sobrevivir. ¿Cuándo puedo emigrar? Después de la cosecha. Ah, pero es el momento de mantener las infraestructuras. Bueno, si no mantengo las infraestructuras un año, no pasa nada. Es un ciclo que puedo retrasar un poco, puedo procrastinar. Tal vez el problema es que esto empieza a suceder cada uno de los años y esto tendrá un impacto muy fuerte en el ecosistema. Estamos hablando de una isla muy vertical que se sustenta en un sistema de bancales, andenes o terrazas, como se quieran llamar, de origen prehispánico y que necesitan un cuidado y un mantenimiento continuado para que puedan funcionar. Y al faltar esto, todos estos andenes empiezan a caerse. Cuando yo empiezo a trabajar allá, a inicios de los 90, lo que me encuentro es prácticamente con un paisaje devastado de andenes derruidos por falta de mantenimiento, ¿no? Además, esta inmigración, ahí se da una situación también paradójica, que es que esta migración absoluta o migración más larga que se da en parte de los contingentes familiares, el marido que migra muchos más meses, obliga que los miembros de la familia que se queden en la isla tengan que trabajar mucho más, tengan que dedicar mayor esfuerzo que deberían dedicar a la agricultura para sustituir esa fuerza de trabajo que se ha marchado. Y esto genera una situación curiosa. Por un lado, aquellas chacras, aquellas tierras que están muy alejadas del caserío, se abandonan o se utilizan poco, mientras que las que están más cercanas se sobreexplotan porque son las que están cerca y por tanto no hay tanta distancia, no tengo que gastar tanto tiempo de moverme de un sitio a otro. Pensemos que ir de un punto a otro de la isla puede suponer 2 o 3 horas de camino. Entonces, si uno tiene unas tierras, una parcela al otro lado de la isla y todo el mundo tiene las parcelas distribuidas a lo largo de la isla, pues el esfuerzo es bastante notable. A mediados de los 90, el 25% de la frontera agraria, el resultado de esta situación se había perdido. La situación cambia en el año en la década de los 2000, a mediados de los 2000. Aquí nos encontramos con un contexto económico absolutamente diferente. Se ha salido de la terrible crisis que se llamó la década perdida, y que en realidad no fue una década, sino que al menos fueron 2.
Es verdad que Perú tiene un crecimiento económico sostenible y bastante fuerte a lo largo de prácticamente, bueno, desde el 92-93, pero esto no empieza a fluir a la población, a los sectores populares, hasta ya bien entrado la década de los 2000. Y fluye de varias maneras. Fluye a partir de fondos públicos que van a parar a la municipalidad, ¿no? El municipio empieza a tener dinero, y cada vez más dinero, sobre todo a partir del canon minero. Ahora no entraré tampoco a explicar qué es eso, pero bueno, la cuestión es que llega dinero que se redistribuye en la isla, muchas veces a través de los trabajos comunitarios que tradicionalmente se habían hecho para mantener las infraestructuras, va a hacer un camino o construir o reconstruir una iglesia o lo que fuese. Ahora se empiezan a retribuir económicamente por parte del municipio a partir de estos ingresos. Además, hay otras fuentes de ingresos que vienen directamente del Estado mediante programas asistenciales, de los que las principales beneficiarias son mujeres de familias monoparentales o las personas las personas mayores, ¿no? Surgen otras fuentes laborales privadas ahora dentro de la isla. Hay constructores que se dedican a construir las casas de los amantaneños, hay mayor número de tiendas de abarrotes que existían pero ahora se multiplican, el resultado de, ahora explicaré, el boom turístico de una mayor capacidad económica de los isleños, etc. Y sobre todo, como decía, hay un mayor número de turistas. Esto se debe a varias razones. El boom del turismo internacional que se da a partir de finales de los 90 y los 2000 en Sudamérica por diversas razones, disminución del precio de los vuelos internacionales, etcétera, porque ahora hay una clase media nacional que empieza a viajar dentro del país. Recordemos que ya se ha acabado Sendero Luminoso, o bien ese conflicto queda arrinconado en determinados puntos de la selva y los turistas ya no tienen ese miedo. Y el número de turistas empieza a ser especialmente grande y empieza a ser especialmente sostenible. Además, empieza a cambiar el sistema de gestión turística. Ya por razones que tampoco entraré a explicar, los lancheros pierden el monopolio del poco turismo que llegaba en su momento y ahora empieza a funcionar un sistema de rotación que hace que la mayor parte de los turistas, no todos los turistas, muchos van directamente, son captados a través de Booking, son captados a través de otras agencias, pero la mayor parte de los turistas que llegan a Mantani entran dentro de un sistema de rotación. Un sistema de rotación primero por las parcialidades o comunidades que conforman la isla y después, dentro de cada una de estas parcialidades, se dividen entre las familias que participan. Tampoco entraré un poco a explicar el sistema de rotación que lo impone la municipalidad a finales de 2010, 2011. Pero la cuestión es que de ser una pequeña minoría los que se benefician del turismo, ahora lo reciben un porcentaje sustancial, un porcentaje que giraría entre el 55, casi el 60%. Es verdad que hay un 40% o más de un 40% que no se beneficia, pero no es porque bueno, ya hay un sector que es porque son demasiados pobres y no tienen la casa preparada para poder acoger a alojar a turistas, es cierto. Y este sector tiene una característica o una imagen muy clara que es la de mujeres monoparentales, indiscutiblemente. Tampoco voy a entrar en este tema, aunque es un tema muy extremadamente interesante, ¿no? Pero fuera de estos sectores hay otros que simplemente no acceden al turismo porque no quieren, porque ahora hay muchas opciones pluriactivas, todo el mundo ya establece su propio cóctel pluriactivo y no necesariamente todos lo asumen a través introducen ese cóctel pluriactivo el alojamiento de turistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el paisaje agrario? Ahora uno podría pensar, bueno, vamos a ver, si ahora hay tantas opciones laborales, una de ellas especialmente es el turismo, pero hay tantas otras opciones laborales también fuera de la isla, porque este crecimiento económico también se materializa en una mejora, en un incremento
de las opciones laborales para estos sectores de origen rural, uno podría pensar que la agricultura tendería a perderse. Pues bien, justamente no. Es un momento de crecimiento económico, es un momento en que las familias reciben y obtienen muchos ingresos de muchas otras fuentes. Una de ellas el turismo, pues vuelvo a repetir, no es el momento, no es el único. Y justamente en este momento, en el que además, vuelvo a recordar, la tierra que cada campesino tiene es relativamente o muy escasa, en este momento se empieza a recuperar la frontera agraria. Aquella frontera agraria que se había perdido en las décadas 70, 80, 90, se recuperan las terrazas. Pero no solo se recuperan las terrazas, sino que la frontera va más allá sobre espacios muy marginales y que generan muy pocos beneficios agrarios, ¿no? Básicamente hay dos espacios en los que esto es especialmente notable. La parte alta, que esto es un ejemplo, una fotografía, la parte alta, una pampa muy grande que hay por encima de los 4.200, aproximadamente los 4.200 metros sobre el nivel del mar. El lago está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, 3.900 aproximadamente. Pues esta zona, cuando yo empecé a trabajar allá, era una zona en la que prácticamente nadie producía agricultura, en parte porque genera muy pocos beneficios, es una zona muy azotada por los vientos, que padece problemas de pérdida de calidad de la tierra muy fácilmente, se erosiona muy fácilmente. Y es verdad también que en aquella época era una zona que padecía heladas, ahora ya no. El área andina está viviendo de una manera muy rápida todo el cambio climático, y ahora en esa zona ya no se dan Jordi, heladas. te Sí, molesto un segundo, seguimos, o sea, seguís sin compartir pantalla, ¿sí? ¿cómo? Si no estoy compartiendo pantalla. No, no estamos viendo la pantalla, estamos viendo el escritorio de tu computadora. Como Ah, inicialmente estaba, vale, ¿y ahora? ahora sí. Perdonen, que es que tengo dos pantallas y no lo había colocado en la que era la correcta. Vaya, pues entonces se lo olvidé, se han perdido un montón de fotografías. Vale, voy a continuar entonces ahora sí, ¿no, Marina? Ahora se ve, pero después en todo Vale. caso mostraron las fotografías. Vale, bueno, estas eran las anteriores en las que veían cuál era la situación de crisis que se había vivido previamente, en los años 70, 80, cómo se recupera o cómo se mantiene la infraestructura agraria, la época que explicaba del boom turístico que se da a partir de la década de los 2000, cómo va surgiendo nuevas actividades, no solamente turísticas, esto también, y después es aquí donde estaba centrándome ahora, en todo este proceso de recuperación de la frontera agraria que se da en parte en Patapampa, esta parte alta que nunca se había trabajado muy poco, agrariamente se dedicaba a la producción pecuaria, y sobre todo también a nivel del río, del lago, en el que se empieza a recuperar la zona de playa, que eran zonas extremadamente pedregosas. El esfuerzo de recuperar ese espacio es brutal y sin embargo se recupera, destinando muchísimo esfuerzo, muchísima mano de obra para recuperar unos pocos metros cuadrados, pero se recupera, ¿no? Claro, la pregunta que uno se hace es ¿por qué? Porque en un momento, desde el punto de vista de esa economía tradicional, desde el punto de vista de esa economía más formal, uno se entiende muy poco esta situación, porque uno diría, bueno, vamos a ver qué haces destinando tantos esfuerzos, tanta fuerza de trabajo para recuperar unos espacios que te dan muy pocos beneficios. Incluso que es posible que en cualquier momento lo pierdas, porque quién sabe si allá en Patapampa volverán a haber heladas, y quién sabe si el nivel del mar, del lago subirá y se comerá el espacio que tú has recuperado de playa, que por cierto, cosa que pasó el año pasado, por cierto, hubo un incremento del nivel del lago, el nivel del lago siempre es fluctuante, y acabó con todo aquel esfuerzo que se había llevado en los 3, 4 años anteriores por parte de las familias campesinas, ¿no? Bueno, esto se entiende poco. En un momento de crecimiento económico, un economista diría, no inviertas en eso, invierta en cualquier otra cosa. Invierte en
el mercado te ofrece otras oportunidades laborales, métete por ahí. Bueno, pero esto tiene una explicación. No es que los campesinos sean unos ineficientes o que los campesinos sean tontos, sino que los campesinos funcionan con una lógica, como decía al inicio, que no es la lógica de la economía empresarial capitalista. Vuelvo a repetir, obviamente viven en una sociedad capitalista, viven subsumidos a un mercado capitalista, pero no funcionan con esa lógica que se enseñan en las academias de economía o de empresariales. Y esto yo lo explico, y creo que se explica bien, a partir del trabajo de ese economista agrario que había comentado antes, que era Alejandro Chayanov, que desarrolló sus teorías en los años 20, bueno, es víctima de las matanzas de Stalin en los años 30, es un economista ruso que participa de la revolución, pero después bueno, muere asesinado, no llega ni siquiera a un gulag, y cuyas tesis empiezan a ser recuperadas por parte de los estudios agrarios, de los estudios rurales, en la década de los años 60 y de los años 70. Él obviamente utiliza y trabaja en el ámbito estrictamente agrario, pero creo que la idea de óptimo diferencial, que ahora explicaré brevemente, se aplica perfectamente a una economía pluriactiva y en una economía donde el turismo tiene un papel, una economía pluriactiva donde el turismo tiene un papel más o menos significado. ¿Qué es lo que se entiende por óptimo diferencial? Bueno, si una empresa lo que busca es maximizar beneficios, ¿no? Y esto lo logra intentando maximizar los ingresos y minimizando los gastos, lo que él dice lo que dice Chayanov es que una economía campesina no funciona así, sino lo que hace es buscar una relación o un equilibrio adecuado entre la fuerza de trabajo disponible, la superficie agraria explotada y el capital invertido. Y que el objetivo de la familia campesina, del grupo doméstico campesino, no es obtener la mayor cantidad de beneficio posible, sino asegurar su reproducción, ¿no? Esto se puede explicar relativamente bien a partir de la teoría de los rendimientos decrecientes, que es una teoría clásica que se desarrolla desde Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Lo que dice la teoría de rendimientos decrecientes, bueno, imaginemos que una empresa tiene 20 hectáreas para trabajar, de forma agraria. 10 de muy buena calidad y 10 de muy mala calidad. Pues lo que va a hacer es trabajar las 10 de buena calidad y no trabajará las 10 de mala calidad. Y eso en base a esta teoría de los rendimientos decrecientes. Lo que dice la teoría de rendimientos decrecientes es que primero empieces a trabajar las mejores tierras, pero a medida que vas incrementando la frontera agraria, vas incluyendo tierras que no son tan buenas y por tanto no te van a dar tanto rendimiento por hora trabajada. En la medida que cada vez vas roturando nuevas tierras que no son tan buenas como las iniciales, por tanto los rendimientos medios van decreciendo. Es decir, si inicialmente el trabajo de una hectárea lo hacías en una hora y te daba 100 kilos, pues la segunda hectárea, que no es tan buena, ya no te dará 100 kilos, sino que te dará 80. Así que la media tiende a reducirse. Entonces, una empresa ante esta situación lo que hará será trabajar los recursos agrarios mejor, las mejores tierras, pero después dejará de trabajar las otras porque no les saldrá rentable. Pero lo que dice Chayanov es que un campesino no te va a hacer y no te va a funcionar así. Empezará a trabajar obviamente las mejores, pero a medida que vaya incrementando el número de miembros de su familia, también empezará a trabajar las hectáreas menos rentables. Y con esto acabará a lo mejor trabajando esas 20 hectáreas disponibles, las 10 buenas y las 10 malas. Chayanov dice que esto demuestra la mayor eficiencia del campesinado. Primero porque aprovecha todos los recursos agrarios disponibles, no solamente los mejores, y también porque aprovecha toda la fuerza de trabajo disponible, ¿no? ¿Cómo se casa eso con la situación de... Vuelvo para atrás.
veremos esta fotografía, de lo que sucede en Amantaní. Recordemos que una parte sustancial de los campesinos ahora, en sus estrategias pluriactivas, en ese cóctel pluriactivo, introducen el turismo en Amantaní, el alojamiento turístico. Y eso les obliga a estar en la isla, a tener, si no toda la familia, al menos una parte sustancial de la isla, de la familia, se ha de quedar perennemente en la isla. ¿Por qué? Porque los turistas nunca sabes cuándo van a llegar. Es verdad que en temporada baja, pues a lo mejor ese sistema de rotación va muy lento y no vas a tener turistas hasta dentro de 1 mes y medio o dentro de 2 meses, pero el momento de temporada alta puede ser que en 1 semana, en 10 días ya tengas turistas. Nunca vas a saber exactamente cuándo te van a llegar los turistas, pero sabes que los turistas te van a llegar. Así que tú tienes que estar allá. Tienes que estar allá además porque para poder acceder a los turistas tú tienes que corresponder con la comunidad, por ejemplo, a través de trabajos comunitarios, participar en las reuniones, etcétera, etcétera. Si no, se te expulsa del sistema de rotación. Por tanto, también tienes que estar por esta razón. Y además este contingente no lo puedes desplazar a trabajos fuera de la isla, entre otras cosas porque cuando uno se le contrata, normalmente se lo contrata para que esté allá 8 horas diarias en un trabajo. No puede decir en determinado momento, oiga jefe, que me voy, que he de volver a la isla, que me vienen los turistas. Por tanto, tienes que tener unos contingentes poblacionales en la isla. Pero aunque el mercado pluriactivo en la isla ha ido creciendo, no ha ido creciendo para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que entre turistas que te llegan y turistas que te llegan a la siguiente rotación, pasa un tiempo en el que esa mano de obra la vas a tener que utilizar de alguna manera. O eso, o que se quede en brazos cruzados en casa. Obviamente no es la manera. Por tanto, ¿en qué lo vas a utilizar? Aunque los rendimientos sean muy escasos, lo vas a utilizar en lo que tienes, que es tu explotación agraria, es las tierras que tienes a tu disposición. Es verdad que te va a generar ese esfuerzo una relación de horas trabajadas, producto obtenido muy bajo, pero no es la manera con la que hace los cálculos la economía campesina. La economía campesina no funciona así. La economía campesina lo que busca es aprovechar al máximo la mano de obra disponible, aunque sea con rendimientos muy bajos. Y eso es lo que explica que se haya recuperado la frontera agraria y se haya llevado la frontera agraria aún todavía más lejos. Tenía alguna cosa más a explicar, pero lo voy a dejar y voy a ir directamente a las conclusiones y con eso yo creo que a ver si podemos entrar en debate o responder dudas, que seguro que he generado bastantes porque no me habré explicado suficientemente bien. Yo querría centrar este resumen en 4 aspectos muy concretos. Uno es que lo que ya he explicado antes, ¿no? Que para entender el turismo rural hay que entender la lógica campesina, que no funciona con las mismas estrategias, con la misma lógica, con los mismos mecanismos que la economía, que la lógica económica hegemónica, empresarial, capitalista, ¿no? Y la segunda es que, aunque nuestro interés analítico sea el turismo, o sea la agricultura, o sea la inmigración temporal, sea lo que sea, ninguno de estos elementos se puede estudiar de forma aislada cuando forma parte de una economía pluriactiva. Y eso es un elemento que genera cierta tensión en la investigación, porque nuestro interés va a ser uno de estos elementos posiblemente. Entre otras cosas porque no podemos analizarlo todo y por tanto nuestro interés siempre se va a centrar en un determinado aspecto. Pero resulta que en una economía pluriactiva ninguna fuente de ingresos es independiente, ni sigue una lógica particular. No son actividades económicas autónomas y por tanto hemos de verlo en la globalidad. Porque todas estas fuentes de ingresos forman parte de una estrategia global de optimización de los recursos. La tierra, el conocimiento, el capital, las redes sociales, que en realidad también es una forma de capital. Todo esto está siendo utilizado no solamente para aquel sector sobre el que fijamos nuestro interés analítico, como puede ser el turismo, sino que está siendo utilizado por todos los otros sectores que participan de ese cóctel pluriactivo que va creando cada familia campesina.
Por tanto, si nos fijamos solamente en un determinado sector, la sensación que vamos a tener muchas veces es, como decía al inicio de la charla, la de ineficiencia. No están aprovechando al 100% los recursos disponibles. No, lo que puede pasar, no digo que no pueda ser una situación también de ineficiencia, pero posiblemente lo que está sucediendo es que eres tú, el analista, el que no está dándose cuenta que esos recursos están también siendo utilizados por otros sectores económicos de los que depende el mantenimiento de la economía campesina. Otra es que lo que hemos visto también a lo largo, en el caso de Mantaní, son procesos de recampesinización y de descampesinización, de pérdida de frontera agraria y de recuperación de la frontera agraria. Y esto se casa con el tema del turismo, es cierto, y de otras actividades económicas, pero no hay una relación unidireccional. No vemos aquello de que cuando empieza a crecer el turismo se pierde frontera agraria, que también es un mantra que existe, porque en muchos lugares sí que sucede, en muchos casos sí que sucede. En este caso justamente se da al revés. Lo que quiero decir con esto es que esas relaciones unidireccionales que nos parecen que son relativamente universales no se dan. Puede haber un desarrollo del turismo o de otra actividad no agraria y no por eso, y eso afectar a la producción agraria en positivo o en negativo. Depende de cómo, de las características de esos cócteles pluriactivos, de otros elementos contextuales, de la economía, de las características de la economía en la que se sustente la economía campesina, etcétera, etcétera. Pero que no hay una relación directa y unidireccional. Y finalmente, que el turismo no juega el mismo papel en cada unidad doméstica campesina, ¿no? Las estrategias reproductivas proyectivas pueden ser muy diversas. En algún caso hemos visto que no se practica, no entra el turismo, y en otras sí. Y en los años 70 la sensación que yo tengo es que los cócteles pluriactivos eran bastante uniformes, las posibilidades laborales extra agrarias que tenía un campesinado, sobre todo un campesinado indígena, eran muy limitadas, pero estas opciones se han ido multiplicando y se han ido diversificando, por lo cual los cócteles pluriactivos disponibles son muy variados. Y no solo son muy variados, sino que además son muy cambiantes. Continuamente la familia campesina está reestructurando su cóctel pluriactivo en base a diversos factores, como puede ser las opciones que le da el mercado o su configuración, la configuración interna de la familia que obviamente va cambiando de un momento a otro. Bueno, y con esto lo dejaría ya, tenía varias cosas más, pero yo creo que es mucho más interesante entrar en el debate o entrar en las preguntas o en las críticas. Gracias. Gracias a vos, Jordi. De todos modos, estamos a tiempo, así que si querés, después si querés compartir esos otros temas, bienvenidos sean, ¿no? Tenemos ganas de escucharte, muchas ganas de escucharte. En principio, bueno, agradecerte un montón esta presentación y preguntarte en esos casos respecto al rol, si es que tienen, si hay un rol de parte del Estado para acompañar estos procesos, y si nos podés comentar un poquito en esos casos en particular y en general cómo lo ves vos, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? ¿En qué lugares se da y de qué manera? ¿Qué políticas públicas es que existen para acompañar estos procesos con estas comunidades campesinas, ¿no? Bueno, el interés del Estado por el turismo comunitario ha sido en estos últimos 20 años, en el momento en que comienza el boom turístico en el Perú, muy, muy cambiante. Normalmente, digamos, el turismo, las políticas van más
centradas en el turismo más convencional. Pero sí que es verdad que en determinados momentos ha habido una cierta apuesta, o al menos han existido programas institucionales a favor del turismo rural comunitario, que después no dieron para mucho y después la cosa se fue para abajo. No existe una apuesta clara en el tiempo, mantenida en el tiempo, considero yo, a favor de este tipo de propuestas turísticas. Sí que hay, obviamente, digamos, se benefician de las campañas de atracción turística por parte del Estado, ¿no? Pero no hay unas propuestas, yo creo, muy claras. En buena medida, no obstante, sí que se han beneficiado de eso que explicaba al inicio, del canon minero o del desborde de ciertos presupuestos estatales hacia los municipios. Y muchos, especialmente aquellos municipios que tienen la suerte o la desgracia de encontrarse cerca de un circuito turístico, como sería el caso, pues sí que lo han utilizado de una manera más o menos directa para impulsar el turismo a nivel local, ¿no? Por otra parte, sí que también lo explicaba, hay un incremento notable del turismo nacional, pero tampoco es un sector al que haya un interés muy claro por parte del Estado de impulsarlo. El Estado, en la medida que sé, en la medida que conozco, se ha interesado mucho más por la atracción del turismo internacional de carácter más convencional. Y ve el turismo rural, pues en el mejor de los casos, como una pequeña excursión que estos turistas convencionales pueden hacer en determinado momento, pero que cada comunidad se organiza un poco a su manera. Ellos sí que vigilan a través del Ministerio de Turismo asegurarse que las condiciones de alojamiento tienen unos mínimos que se tienen que cubrir, etcétera. Eso sí que llevan ese control. Pero, por ejemplo, hoy en día ni siquiera se puede saber cuántos turistas llegan a la isla de Mantaní, porque no hay tampoco un interés por parte de las instituciones públicas en llevar un recuento de estas estadísticas. Antes, en los años 90, todos los turistas llegaban por una determinada zona, de una determinada manera, y un cierto control del transporte humano en el lago Titicaca permitía saber cuántos visitantes llegaban, visitantes que no eran habitantes de la isla, ¿no? Pero hoy en día, en que esto se ha diversificado, no se puede saber, y no hay ningún interés por parte de las instituciones públicas de saberlo, ¿no? Es un ejemplo, un síntoma del interés que puede tener este tipo de turismo para el Estado. Nosotros, bueno, vos conocés un poco, creo que estás al tanto de lo que sucede acá. Nosotros acá en el INTA, desde el INTA, trabajamos con turismo rural o turismo en el espacio rural. Algunas experiencias son de turismo rural comunitario, campesino indígena, digamos, que claramente, como, digamos, tienen todas las características que vos estás mencionando en tu presentación, lo cual también implica un gran desafío de acompañar porque requiere como distintas como estrategias, y en este caso, teniendo en cuenta que el turismo rural se aborda conceptualmente, digamos, como una actividad complementaria, ¿no? O sea, la idea también es esa, que sea una estrategia que permita el arraigo, que permita generar una diversificación de ingresos a las familias, que permita también generar bueno, fuentes de empleo, digamos, o diversificar estas actividades en el territorio para que los jóvenes se queden. Bueno, son como algunas de
por mencionar algunas, ¿no? Bueno, la valorización de la identidad del patrimonio cultural para acompañar técnicamente estas experiencias. A las experiencias de turismo rural comunitario se le agrega, digamos, es especialmente pensado para comunidades campesinas, o sea, la definición incluye a la población indígena y campesina, lo cual también requiere, sobre todo para las comunidades indígenas, considerar las normativas, bueno, internacionales, bueno, la aplicación del convenio 169, etcétera. O sea que también entendemos que hay como, además de lo técnico, productivo, que suelen acompañar nuestros compañeros de INTA en el territorio, digamos, hay otras cuestiones que sí o sí hay que considerar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. Creo que ahí había... Hola Sí. Marina, sí, hay dos Hola, preguntas. Ceci. Buen día. La primera Dice, es, eso que sí, dice, sí. al comienzo definiste turismo rural en similitud al agroturismo. ¿Hola? Ay, no sé si se quedó ¿Se ha quedado congelado, congeladita. puede ser? ¿No? Cecilia me parece que se quedó, congelada. A ver, vamos a retomar esa consulta. Dice, al comienzo definiste turismo rural en similitud al agroturismo. ¿Lo consideraste como similar o uno de los tantos tipos agroturismo que integra al turismo rural? Vale. No. El turismo rural, en principio, yo entiendo que es cualquier tipo de turismo que tiene lugar en zonas rurales, ¿no? Pero yo lo que comentaba es que mi interés estaba en aquel tipo de turismo que se da en explotaciones agrarias, es decir, que está linkado, que está enlazado con la producción agraria. Y eso es lo que llamo agroturismo, simplemente en líneas generales, porque la palabra agroturismo suma turismo y agricultura. Es una cuestión estrictamente, si queremos, onomatopéyica, ¿no? Pero no, precisamente, es decir, yo vivo en un territorio donde el turismo rural es un turismo que poco tiene que ver con el agroturismo en la mayoría de los casos. De una manera muy excepcional nos podemos encontrar propuestas agroturísticas en Cataluña, donde yo soy, o en la mayor parte de Europa. En Francia a lo mejor la cosa, bueno, un poquito sí que hay un tejido agroturístico un poco más amplio, yo creo, pero no es así, ¿no? Y eso se debe a varias razones, que también un poco lo comentaba. Una es que el porcentaje de población agricultora, bueno, la población agricultora en Europa tiene una media edad muy elevada y no está tampoco para ponerse también a descubrir nuevas cosas, sigue con su explotación en la medida que eso se lo permite y ya está. Hay un sistema de ayudas que más o menos puede mantener, aunque mantener en una situación muy difícil a las explotaciones, no necesita en muchos casos tirar para propuestas de carácter pluriactivo, pero sobre todo yo creo que es por la lógica de funcionamiento del programa agrario comunitario, que es la gran autopista de subvención del mundo agrario, y que en determinado momento se planteó una segunda línea de financiación y de subvención a la que se le llama desarrollo rural, que tenía que beneficiar también a actividades no estrictamente agrarias, y se hizo la gran pregunta de ¿eso qué quiere decir? ¿Vamos a dar subvenciones a cualquier propuesta de turismo que se da en el mundo rural o solamente a aquellas que se dan en una explotación agraria? Y la decisión de la Unión Europea fue apoyar, subvencionar cualquier propuesta que se dé, cualquier propuesta turística que se dé en el mundo rural, esté o no esté ligada a la agricultura. Y eso fue el gran motor de ese turismo rural desligado de la agricultura y que es el predominante hoy en día en Europa. Por tanto, no, son dos cosas diferentes. Lo que quería decir al inicio de la charla es que yo me centraría en el turismo rural
que sí está ligado con la agricultura. Porque me interesaba explicar era ver cómo turismo y otras actividades no agrarias, pero sobre todo turismo y agricultura, se relacionan y generan procesos pluriactivos y qué afectaciones tiene eso en los ecosistemas. Pablo, digo, por ahí si quieren, digamos, presentarse quienes hacen las preguntas, o si quieren, digo, Pablo, hiciste esta pregunta, ¿no es cierto? Capaz que, digo, a ver si querés comentar algo. No, muchas gracias. Sí, era solamente para aclarar cómo había presentado el concepto. Pero sí, comparto lo que definió. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, acá también hay otro comentario. Dice, buen día, soy Claudia Díaz, trabajo en pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires promoviendo el turismo de base comunitaria y parece que esto es dice, existe una política pública denominada pueblos turísticos. También desde hace 3 años logramos incorporar la materia de turismo comunitario en el área de turismo en la Universidad Provincial de Ezeiza. Y bueno, solo decía que quería comentarle eso a Jordi, que es una alegría enorme poder estar en este medio. Gracias. Mira, eso me da pie a comentar un poco cómo, no sé cómo es el caso Argentina, pero en la medida que yo también, lo poco que lo conozco, me parece que es muy similar a lo que ocurre en Europa. Y es que los estudios turísticos, los estudios universitarios turísticos, tienen un carácter muy técnico y analizan muy poco lo social, ¿no? Aquí estamos hablando que el Estado español es un país donde el peso del turismo es muy grande, tanto a nivel económico como a nivel político. La capacidad que tiene este sector de presionar sobre políticas públicas es gigantesco, ¿no? Y en buena medida eso explica que la universidad, los estudios en turismo, se centren simplemente en sacar técnicos, medios para cubrir las necesidades del sector empresarial, pero que se hagan las menos preguntas posibles. Entonces sí que existen algunas pequeñas asignaturas casi obligadas como turismo y sostenibilidad, que en algunos casos hay profesores muy interesantes que dan una mirada crítica que le falta notablemente a esos estudios turísticos. Me alegro que eso también pueda suceder en algunas asignaturas en las universidades argentinas, porque claro, depende después obviamente del carácter del profesor, pero por ahí sé que en algunos casos es donde se cuela, digamos, esa visión un poco más crítica o un poco menos economicista del turismo. Jordi, hay otra pregunta de Marina del Ponti. ¿Cómo es la composición social étnica de la población de Amantaní? Campesinos por un lado e indígenas por otro, y cómo estos se integran en el diseño de las propuestas turísticas de la isla. No, es 100% población indígena, población quechua, al 100%. No vive nadie que no sea quechua. Cuando hablo, por tanto, allá de indígenas o de campesinos, estoy hablando de la misma población. En el caso de mantaneños son sinónimos. Eso no quiere decir que no hayan diferencias socioeconómicas importantes y cada vez más notables, ¿no? Voy a ir a extremos, pero es decir, hay familias que han sido capaces de enviar a sus hijos a estudiar carreras en el extranjero y hay familias que viven una situación rayana, por debajo de los índices de pobreza más absoluta. No es una sociedad ni muchísimo menos uniforme, pero a nivel étnico sí. Y a nivel de ser campesinos, en el sentido de que tienen tierras y trabajan, y las trabajan, otra cosa es el papel que esas tierras tengan en su carácter pluriactivo, eso también sucede en todas las familias de Amantaní.
Acá hay otra pregunta de Pablo que dice, en Europa reciben una ayuda, comentaste, ¿son subsidios? ¿Qué tipo? ¿Crees que en Latinoamérica se debe dar ayuda a subsidios y en especial al turismo rural? Bueno, a ver, el tema de los subsidios es un tema que es como entrar en un debate que no se va a acabar en la vida. La agricultura europea es una agricultura subsidiada. Si no estuviese subsidiada no podría sobrevivir si no estuviese subsidiada y no hubiese mecanismos de control de importaciones, no podría sobrevivir, ¿no? De hecho, aunque porcentualmente ha ido reduciendo su importancia, en los fondos comunitarios, que son unos fondos muy importantes para todos los países que forman parte de la Unión Europea, el principal rubro es el agrario. Del presupuesto comunitario, el principal rubro es el agrario. Ahora no sé por dónde ronda, pero debe estar rondando, estaríamos hablando de entre el 40 y el 50% del presupuesto total. Llegó momentos que se acercaban casi al 60%, va reduciéndose, pero sigue siendo muy importante. Sucede por eso que en determinado momento también se ve que ese modelo dominante agrario es un modelo que genera unas externalidades negativas muy, muy serias. Vuelvo otra vez al caso de Cataluña, que es ejemplar. Nosotros tenemos una tercera parte de las aguas freáticas contaminadas, inservibles e inutilizables como resultado de la utilización de agrotóxicos y como resultado también de la producción intensiva en este caso, de carne porcina. Y este problema que se da en Cataluña se da en toda Europa de una manera o de otra, por unas lógicas o otras, ¿no? Esto lo ve el programa agrario comunitario y dice, bueno, no vamos a dejar de subvencionar, pero vamos a abrir una segunda vía de financiamiento, que es lo que se llamará desarrollo rural. Porque también se veían otros problemas como son los continuados, bueno, el éxodo rural, que es muy grande, digamos, las ciudades y las zonas costeras europeas está sobrepoblada, mientras que las zonas interiores sufren una situación de despoblamiento brutal, y no solamente de despoblamiento demográfico, sino también de inutilización de los recursos que esos territorios ofrecen, ¿no? Ante esa situación se crea esta línea de desarrollo rural, que va más allá de lo agrario, y lo que se plantea es favorecer un incremento de formas económicas, no necesariamente agrarias, pero un incremento de la economía de estas zonas rurales. Y uno de los elementos que se observa como posible vía de mantenimiento de las economías rurales es el turismo. Una, no solamente esa, pero una de esas. Y a partir de ahí empieza todo el sistema y las estrategias de subsidios. Lo bueno y lo malo. Más allá de que en determinado momento, por ejemplo, en España se utilizaron para que la gente se construyese sus segundas residencias, porque hubo un tráfico de subsidios vergonzoso y vergonzante, no entraremos tampoco en ello ahora. Es complicado decirlo y habría que hablarlo caso por caso. Sí que es cierto que mucha gente ha podido hacer una propuesta de turismo rural comunitario gracias a esas ayudas, si no, no las habría podido hacer, y eso genera una cierta economía. Pero en otros sitios también muy rurales, pero a la vez muy turísticos, como puede ser el caso de los Pirineos o como puede ser el caso de determinadas zonas de los Alpes, donde hay un turismo de invierno especialmente sustancial, estos subsidios pueden generar distorsiones, porque lo que hacen es favorecer la turistificación de zonas extremadamente ya turistificadas, ¿no? Entonces, en unos sitios, en otros, estas ayudas generan procesos muy diferentes. La ayuda y el modelo, el marco conceptual es el mismo, pero su aplicación en unos territorios y en otro habría que ir a nivel local viendo cuál ha sido su impacto. Su impacto ha sido muy, muy, muy diferente. Hacer eso en América Latina, bueno, eso es una decisión del Estado y sobre todo lo primero que hay que ver es para qué se quiere financiar el turismo en el territorio, que es lo que, que aquí se hizo esa pregunta y luego se resolvió mal, pero esa es la primera pregunta que hay que hacer. ¿Hay que turistificar o hay que favorecer el turismo del territorio? ¿Por qué? ¿Eso va a generar unos determinados beneficios, sí o no?
el temor es que al final, si hay subsidios, acabes pensando que lo que hay que hacer es turismo en las zonas rurales. Cuando la primera pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que tengo que hacer en las zonas rurales? Puede que sea turismo, pero puede que no lo sea. Y puede que justamente sea cualquier cosa menos el turismo. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Los subsidios, cuando están muy marcados y muy dirigidos, no te permiten hacerte esta pregunta que es la esencial. Bueno, voy a hacer leer dos comentarios y después hay dos preguntas. Una dice, en relación al tema académico, acá es al revés, es la práctica en la academia, justamente es la novedad y un gran desafío. El otro comentario dice, buenos días, soy Catalina Merenda, de Huerta en tu Casa, desde San Rafael, Mendoza. Muy interesante y enriquecedora toda la charla, ya que nosotros nos estamos iniciando en turismo rural y todo suma para crecer en esta actividad. Tenemos producción de ciruelas de Adguén, aromáticas y azafrán. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir este momento. Y después hay un par de preguntas. La primera, buen día, soy Jennifer López de la provincia de Salta. Soy estudiante y como proyecto tengo turismo rural comunitario. ¿Qué consejo podría darme para iniciar? Muchas gracias. Y si puedo, le doy la segunda pregunta que dice, me gustaría pudiera dar ejemplo del término pluriactiva en Amantaní. Otra, la incorporación de la alpaca en Amantaní fue un apoyo del Estado. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, varias preguntas diferentes. A ver, entraré por el tema de pluriactividad, ¿vale? Pluriactividad se refiere, en estudios rurales y en estudios agrarios se refiere al hecho de que los campesinos, aquellos productores agrarios, no solamente se dedican a la agricultura, sino que se dedican a muchas otras cosas. Y eso en realidad es una cosa que siempre había pasado. Los agricultores nunca han sido agricultores al 100%, o al menos los campesinos nunca habían sido campesinos al 100%, se dedicaban también a otras cosas. Pero sí que es verdad que desde mediados del siglo pasado la productividad se ha ido incrementando por muchas razones, porque la tierra se ha ido dividiendo en el caso de los campesinos, aunque por otro lado hay las tendencias de concentración de la propiedad, no entraremos en eso, porque los beneficios que genera la agricultura han ido reduciéndose en la medida que los mercados han favorecido la distribución de alimentos baratos, y tampoco entraré cómo eso se ha conseguido. Por muchas razones el campesino se ha ido viendo obligado a incrementar la pluriactividad. Entonces, una economía pluriactiva, que es lo que caracteriza yo diría el 90% de los agricultores latinoamericanos, es una economía en la que sus miembros trabajan en cosas diferentes. A lo mejor un individuo trabaja en varias cosas diferentes, o bien un individuo trabaja en A, otro individuo trabaja en otra cosa, y otro es el que se dedica a la agricultura, porque ahí ya se establecen formas de división del trabajo en cada zona de una manera peculiar, ¿no? Pero eso sí, uno de los elementos de esa pluriactividad que es característica, obviamente, es la producción agraria. Por si no, ya no estaríamos hablando de agricultores, estaríamos hablando de campesinos, no estaríamos hablando de pobladores rurales, pero no, hablaríamos de estos elementos. Y eso marca mucho las diferencias, porque quiere decir que la pluriactividad hay un elemento que también en muchos casos se busca, es asegurar la sostenibilidad económica, la resiliencia de la familia. Y eso pasa muchas veces por una agricultura que se dedica a la producción de productos para la propia alimentación de la familia. También una de las cosas que muchas veces desde la economía tradicional, desde la economía convencional, no se entiende, es ver el esfuerzo que hacen los campesinos, ya lo hemos visto, para recuperar o para conseguir aumentar frontera agraria en tierras extremadamente marginales, o bien para comprar tierras, ¿no? Gastándose una cantidad de dinero que cualquier economista diría, mejor te lo gastas en otra cosa que te va a salir más beneficioso. Pero la tierra asegura la resiliencia. Situaciones de crisis económicas en las que ellos son la principal víctima, y ya sabemos que esas crisis siempre van a llegar, la tierra, la explotación agraria familiar se convierte en una zona de resistencia, y que permite asegurar un mínimo de ingresos para llevar adelante a la familia, ¿no?
Ah, bueno, el tema de la alpaca, no, bueno, era una cosa muy puntual. No se introduce alpaca en la isla, nunca ha habido alpaca y no se dan las condiciones para que se produzca la alpaca. Lo que ocurre es que algunos de los isleños que emigran aprenden el oficio de la artesanía de la alpaca fuera y se convierten en artesanos alpaqueros, después montan su propio negocio, atraen a otros jóvenes a los que también se les inicia en esta artesanía y al final, en determinado momento, los amantaneños acabaron convirtiendo en los grandes artesanos de la alpaca en el Perú, pero no se produce la alpaca en el Perú, ¿no? Incluso algunos alpaqueros que han vuelto a la isla y trabajan, siguen siendo alpaqueros, siguen siendo artesanos de la alpaca en la isla, obviamente su materia prima la van a comprar tierra firme allá donde se produce alpacas, ¿no? Sobre el comentario de cómo introducirse en el ámbito del turismo comunitario para la joven que estaba estudiando, que ahora no recuerdo su nombre, Jennifer, creo. Yo creo que hay una organización que tiene mucho papel y mucha presencia en América Latina y que en realidad es una pequeña organización con la que yo colaboro desde hace mucho tiempo. Se puede decir que forma parte de su tipo de colaborador, que es Albasud. Y Albasud es una ONG especializada en el análisis crítico del turismo y una de sus líneas es precisamente el tema del turismo rural comunitario. Ha impulsado debates y ha impulsado líneas de investigación en este tema. Yo lo primero que animaría a cualquiera que estuviese interesado en el tema del turismo comunitario es precisamente ir a la página web de esta organización, ver todos los informes y toda la investigación que ellos han realizado en este ámbito, porque solo con eso estarán un poco al tanto de las líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente. Creo que es una forma bastante fácil y bastante eficaz de entrar en este ámbito. Luego, hay muchos investigadores, el tema del turismo rural comunitario ha generado mucha bibliografía desde los años 90, especialmente desde los años 90, y es una cuestión de empezar a revisar y a analizar con diferentes términos. Hay que vigilar en el tema, porque unos se llaman turismo campesino, otros turismo rural comunitario, otros turismo comunitario, otros de base local, etcétera. Pero bueno, al final todo el mundo en realidad está refiriéndose al mismo fenómeno. Y bueno, eso consiste un poco en el trabajo del investigador. Ir viendo lo que hay, ir descubriendo cuáles son los trabajos más representativos y los debates que existan alrededor del tema del turismo rural comunitario. Es una línea de análisis muy amplia. Creo que quedó pendiente la pregunta de la alpaca. No, de la alpaca respondí. Sí, disculpe. dije que no había, que en Amantaní no se produce alpaca y nunca se ha producido, pero sí que hay los principales artesanos, es de aquellas paradojas curiosas y simpáticas que se explica por estos procesos migratorios que ha vivido la isla. Es allá donde se concentra el mayor número de artesanos de la alpaca. Hay nuevas preguntas. Dice, soy Osvaldo Luna de Cruz, del Cruz del Eje, noreste de la provincia de Córdoba, y estamos desarrollando el turismo rural en la zona. Trabajamos con unidades productivas y le damos valor agregado a esa producción a través del turismo rural. Muy claros los conceptos y me aclaró algunas dudas referidas a cómo funciona la lógica de la producción propiamente dicha y la prestación de un servicio turístico en un mismo espacio. Otro comentario, buenos días. ¿Podría repetir el organismo encargado de turismo rural? Vale, bueno, el segundo es muy rápido. Me parece que se refiere mira, creo que alguien ha colgado ya la página web de Albasud ahora mismo en el chat. Sí, Marina del Ponte. Albasud. Y Marina Guastavino sí también lo había comentado. Allá se puede ir. Y en relación a lo primero, que también me casa con un comentario previo sobre el que no había dicho nada,
que es el tema este del valor agregado. Yo creo que es un elemento muy, muy importante que en algunos casos, a mí me da mucho miedo también de hablar de casos de éxito en turismo rural comunitario, porque en determinado momento también se convirtió en otro mantra, ¿no? Vamos a buscar casos de éxito en turismo rural comunitario y eso nos enseñará cuál es el camino correcto. En la mayor parte del caso de las propuestas aquellas que en aquel momento funcionaban bien, después dejaron de funcionar porque depende mucho del contexto, no es una cuestión de un modelo que se aplica aquí y allá. Y además, lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro. Pero bueno, sí que aquellos casos que han funcionado mejor o que han funcionado de una manera más resiliente, se han mantenido en el tiempo, de alguna u otra manera se caracterizan porque son propuestas de turismo que dan vida a la agricultura. En el caso de Mantaní, porque obligan a una máxima utilización de la fuerza de trabajo, ¿no? No entraré tampoco ahora ya a volver a explicar el caso, pero en otros casos porque el turismo se convierte también en una vía de comercialización de los productos agrarios, ¿no? Yo recuerdo, y esto lo trabajó un compañero mío, Ernest Cañada, que es de Albasut, es el coordinador de Albasut concretamente, y lo había estudiado en América Central, en El Salvador, una determinada comunidad cafetera, que mal vivía, especialmente en los años en el que el café a nivel internacional estaba hundido. Estoy pensando en inicios de los años 2000, mediados de los años 2000. Hace una apuesta por un tipo de turismo muy popular, dirigido a clases medias y clases incluso populares de San Salvador. No hay mucha distancia entre esa comunidad y la capital de El Salvador. Y empieza a funcionar. Y empieza a funcionar no solamente porque vienen los turistas a pasar allá en esa comunidad, que además está en un lago muy bonito, etcétera, etcétera, sino porque además empiezan a hacer uso, a comprar el café allá. Y empieza, pues es un café de muy buena calidad, es un café de montaña, un café arábigo de sombra, y no solamente empiezan a comprar el café allá, sino que incluso ese café empieza a crearse un circuito de venta de ese café en tiendas de grumet en San Salvador. De tal manera que hay una relación, digamos, de win-win o una relación se retroalimenta el elemento turístico con el elemento del café. De repente ya empiezan a llegar turistas también allá, no solamente atraídos por el lago, que es muy bonito, sino también por el éxito del café, que también se convierte en un elemento de publicidad del destino, ¿no? Estos elementos son muy positivos y son los que normalmente suelen tener un mayor nivel de éxito. Pero vuelvo a repetir que copiar, pegar ejemplos exitosos es muy arriesgado porque las características locales marcan mucho el devenir de un destino turístico. Bueno, acá también hay otra pregunta, dice, en Argentina también existe la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario que nuclea emprendimientos de turismo comunitario de base campesina e indígena en todo el país. Escribime si querés, perdón, acá está otra, Marina del Ponti le habla a Jennifer, que si quiere puede pasarle contactos. Después, bueno, muchas gracias por compartir conocimientos sobre el turismo rural comunitario. Es un aporte para poder repensar las estrategias de acompañamiento desde el Estado. Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que voy a pedir disculpas porque me conecté un poco más tarde, no pude escuchar toda la presentación y tal vez lo que pregunte ya lo hablaste. Pero me está interesando toda la cuestión del rol de la mujer en las experiencias de turismo rural comunitario. Entonces quería saber si en estas experiencias que trabajas hay alguna, primero el reconocimiento de la mujer. Uy. Cecilia, se me ha congelado la pantalla, no sé si... Sí, me parece que Ceci tiene algunos... Comunitario son Ceci, percibidas desde tu análisis o desde las propias mujeres vale. rurales campesinas el tema de si hay...
tiene problemitas Ajá. de Bueno, creo que he conectividad. entendido la pregunta. Bueno, voy a entrar por aquí, después me gustaría hablar de una cosa sobre las redes de turismo comunitario, pero bueno, es una de las cosas que si hubiese tenido tiempo habría entrado un poco, el tema del rol de las mujeres en el tema del... Aquí hubo un debate, y creo, sobre si el turismo, el agroturismo, el turismo rural comunitario, como lo queramos llamar, afectaba positiva o negativamente a la mujer rural y a la mujer campesina, ¿no? Y hubo un debate en su momento un poco, bueno, debate interesante, pero un poco cerrado, que se ha ido solucionando porque lo que se ha ido observando es que depende. En unos casos ha supuesto un elemento que ha empoderado a la mujer, en otros lo que ha llevado es un incremento de su papel subordinado y aún más se ha convertido ha supuesto un incremento de las horas laborales feminizadas, ¿no? Generando una doble tipo de trabajo. Y es que en cada caso y en cada situación las cosas han sido muy variadas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el norte de Ecuador, una zona donde trabajo desde también hace ya bastantes años, donde este cóctel pluriactivo ha llevado a que la mujer asumiese el 100% del trabajo agrario, y también un porcentaje muy elevado de las propuestas de turismo, que no son pocas las familias que practican el turismo comunitario, pero las hay que las practican, ¿no? En este caso, por razones, a lo mejor también por esa división sexual del trabajo que se establece en ese territorio, pero también por otros elementos de contexto, de conformación de las organizaciones sociales y tal, las mujeres tienen una capacidad de incidencia muy fuerte, están muy bien organizadas, tienen una capacidad incluso de incidencia a nivel político, municipal, mayor incluso que el de los hombres. Se han ido comiendo el espacio político que tenía la organización de la que ellas cuelgan, y que está dominada por los hombres, y es una situación de empoderamiento muy fuerte. Y de ahí surgen lideresas no solo a nivel cantonal o a nivel regional, sino incluso a nivel estatal, ¿no? En cambio, en el caso de Mantaní, que explicaba antes, la situación no es ni mucho menos esa. Curiosamente, esa división sexual del trabajo ha hecho que los hombres asuman trabajos que siempre habían sido feminizados, no tienen ningún problema. Podemos encontrar hombres limpiando, haciendo las tareas del hogar, y uno podría pensar que eso ha sido una ruptura positiva para la mujer, pero después lo que observamos es que las mujeres no tienen ningún tipo de capacidad de decisión a nivel comunitario, tienen muy poca capacidad de decisión a nivel local, y que en esas nuevas estrategias pluriactivas lo que ha pasado es simplemente que se le han multiplicado las horas laborales, ¿no? En cada sitio pasan cosas diferentes y hay que ir mirando cuáles son los mecanismos que llevan a una situación o llevan a otra. En relación también al comentario sobre la red de turismo comunitario que comentaban que alguien lo había comentado sobre la red de turismo comunitario o campesino en Argentina. Es interesante cómo este tipo de redes tuvieron un papel muy importante en los años 90 y en la década de los 2000, pero su papel se ha ido reduciendo de manera notable. No sé cómo funciona, en este caso, esta red de turismo comunitario campesino en Argentina, no lo sé. Pero en los casos que yo conozco, habían surgido en buena medida con el objetivo de favorecer líneas alternativas de comercialización. Creas una red de turismo comunitario y ya no dependes de los turoperadores tradicionales, puedes dirigirte directamente al consumidor final, al turista, a través de las páginas web, o al menos tienes mayor capacidad de negociación con los turoperadores. Pero en el mundo del booking y del Airbnb
Lo que estoy observando, no lo he estudiado con detenimiento y estoy haciendo una generalización que a lo mejor en muchos sitios es falsa, no es correcta, pero lo que observo es que un elemento de razón de ser de estas redes está decayendo. Está decayendo. Llamémosle red de turismo comunitario, llamémosle también empresas comunitarias de comercialización que tienen el mismo papel, pero se han ido viniendo un poco abajo. Estamos en un momento de transición, pero lo que estamos observando en muchos casos es cómo las propuestas de turismo campesino están buscando vías de comercialización individual a través de estas páginas web, a través de estas empresas multinacionales como es Booking, como es Airbnb u otras similares. No sé cómo es el caso argentino, pero bueno, es una cosa que estoy observando pues, en América Central, en Andes Septentrionales, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Bueno, si alguien más quiere hacer algún otro comentario, yo me quedo con ganas de seguir escuchando, Jordi, porque aparte vos decís que si hubieses tenido más tiempo, podríamos seguir hablando de otras cuestiones, así que seguramente te vamos a volver a convocar si es posible. Es muy interesante escuchar estos análisis. Yo creo que justamente, ¿no? Nosotros lo que nos proponemos, somos un equipo dentro de la red de turismo rural de INTA, que es un instrumento, digamos, la red es un instrumento programático de INTA, dentro del INTA. El objetivo es contar con un espacio de todos aquellos técnicos y técnicas que estamos acompañando experiencias de turismo rural en el territorio para poder compartir experiencias, saberes, información, todo lo que potencie justamente ese acompañamiento a esas experiencias. Y entre otros objetivos nos propusimos también generar estos espacios para justamente analizar críticamente sobre lo que estamos haciendo. Muchas veces la gestión no nos da tiempo a parar un poco y pensar cuáles son los efectos, cuáles son los procesos que se van disparando a partir de cada una de estas iniciativas. Y como te decía al principio, una de las herramientas que pensamos que nos podía servir también era compartir como vos y otros colegas que están en este camino, ¿no? Para ver justamente, de compartir estos análisis y estos procesos. Somos un equipo de gestión grande y de investigación que nos ponemos a pensar en estas cosas, nos damos estos lujos, ¿no? De decir, bueno, está bueno poder hacer un ciclo de charlas. Ya tuvimos a Marisela Pilquimán, también de Chile, estuvimos también con Sarmiento Franco de México. Bueno, la idea es seguir como convocando estos espacios y después ver qué sucede a partir de esto, ¿no? Ver también cuál es esta sinergia, si existe la posibilidad de que se genere algún tipo de sinergia. Digo, para contar algunos, bueno, la red en general, nosotros te cuento a vos y le cuento a otros que por ahí no son parte de la red de turismo rural del INTA. Somos más o menos 110 técnicos y técnicas en todo el territorio. Y cada uno, por lo menos, acompaña una experiencia de turismo rural, que o bien son asociativas, o sea, de unos 8 o 10 integrantes que planifican de manera conjunta, o experiencias de turismo rural comunitario. Ahí veo a alguien que está preguntando qué experiencias de turismo rural comunitario acompaña INTA. Bueno, esta experiencia Chacu en La Quiaca, en Jujuy, son comunidades collas, se agrupan a su vez en una organización que es Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuña. Lo que hacen es trabajar se organizaron a partir
de la recuperación de los chacus, que son el encierro incaico, digamos, o ancestral, el encierro ancestral para el aprovechamiento del pelo de vicuña, para la esquila de las vicuñas, y esas comunidades empezaron a pensar hace unos años ya, en sumar alguna actividades que tengan que ver con lo turístico. Después también se acompañó durante mucho tiempo, hoy por hoy estamos vinculados, por supuesto, una experiencia en las comunidades huarpes, Paula Huaquinchay en Asunción, Mendoza, la Valle Mendoza. También en Río Negro se han acompañado, pero bueno, básicamente, digamos, hay varias experiencias de turismo rural comunitario y campesino también en Santiago del Estero, en Río Hondo. Bueno, después, qué sé yo, podemos seguir charlando para no acaparar este tema. Así que bueno, en principio, agradecerles a todos. Si alguien más quiere hacer algún comentario, digamos, invito también a mis compañeros del equipo de investigación y de gestión, si quieren comentar algo, como para ir cerrando el espacio y comprometerlos a seguir, quien quiera también proponer. Nosotros estamos para eso, y más que bienvenidas sus demandas, digamos, ¿no? de continuar con estos espacios. Sí, solo recordar que en octubre, el miércoles 25 de octubre, vamos a hacer las jornadas de turismo rural, patrimonio y territorio. El tema va a ser el eje conflictos ambientales y turismo rural, y bueno, ya vamos a estar enviando la información para todos los que quieran participar del evento. No, y agregar también que la red es abierta es una herramienta de INTA que no solamente incluye técnicos y profesionales de INTA y de otros programas, sino también a emprendedores, estudiantes, docentes en el área de turismo rural. Así que si quieren participar, pueden adherirse. Bueno, yo simplemente quiero de nuevo agradecer la invitación a poder haber dado esta charla, y que estoy, además de estar en la disponibilidad para otras posibles, estoy muy interesado, ¿no? En todo el trabajo del INTA, me parece muy interesante, y lo voy a seguir, a ver si puedo. Esto de octubre, Cecilia, ¿es online? Vale. Sí, va a ser, siempre hacemos híbrido, pero esta vez seguro va a ser online con la sala de Zoom del INTA, que eso seguro Marina después te va a llegar a la información. Perfecto, pues muchas gracias. Aprovecho de paso porque hay varios que quieren tomar contacto con nosotros. Nosotros tenemos un Facebook, INTA Turismo Rural, se llama así que los invitamos a visitar esa página, porque ahí es donde nosotros publicamos información de interés respecto a la actividad, y es el medio por el cual por ahí que tenemos disponible para contactarnos con quienes no forman parte de INTA, pero siempre estamos a disposición. Marina del Ponti tiene la manito levantada, así que no sé si querés hacer algún comentario, Marina. Un gustazo. No sé si se me escucha. Perfecto, sí. Un gustazo, la verdad que Jordi ha sido muy humilde en compartir ahí todo tu conocimiento. Hay un material bibliográfico, yo soy docente de la Universidad Nacional de Chilecito, integro el equipo técnico de la RATURC. Hay un placer también estar escuchando a Cecilia y a Marina Gustavino. Hay un material que escribió Jordi, perdón, voy a hacer tu referencia, de un libro que se llama Turismo y Desarrollo, herramientas para una mirada crítica, que hiciste con Ernest Cañada, y es un material bibliográfico base que usamos
en algunas asignaturas acá en la Universidad de Chilecito, en las carreras de turismo. Y bueno, yo ahí quería como complementar para esta chica Jennifer, que yo le mencioné acerca de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, y bueno, y también enfatizar de que hay una articulación institucional entre la Red Argentina de Turismo Comunitario y la red de INTA, ¿no? La Red de Turismo Rural de INTA, para no quedar como que quedan cosas separadas, sino que hay una articulación institucional. Más que todo para Jordi, es una aclaración, sí coincido con vos en que quizás la red o este tipo de redes en América Latina quizás tuvieron esa visibilidad que tenían como objetivo fortalecer la comercialización, pero en el caso de Argentina surge también por parte de las organizaciones de base comunitaria e indígenas, pero también producto de políticas públicas, y eso es como clave, ¿no? El hecho de que la red se haya de alguna forma institucionalizado en su momento, en el año 2008, también es producto de esa articulación interinstitucional, que bueno, siempre estamos como sujetos a vaivenes políticos, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene como una de las patas, en el caso de la RATURC, el tema de fortalecer la comercialización, pero creo que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con promover el desarrollo local, la generación de redes entre los emprendimientos, experiencias, se hacen encuentros, o sea, y sí, el tema de la comercialización con todas estas plataformas a veces es como que vienen difícil, ¿no? De que los emprendimientos que son de base asociativa no entren en esas lógicas, y si deciden entrar, por supuesto, respetar todos los consensos hacia adentro de los emprendimientos en términos de los eslabones de comercialización. Así que bueno, quería hacer como la aclaración ahí porque me parece súper interesante todo el trabajo que viene haciendo el INTA, y bueno, eso, nada más. Muchas gracias por la información. No, es un tema que me interesa, no he entrado en ello aún, el tema de redes y tal, pero sí que me interesa saber cómo están funcionando en otros sitios, y bueno, en la medida que yo en su momento apoyé mucho a esta forma de organización extracomunitaria, me alegro que aún se mantenga y funcione en Argentina. Bien, bueno, muchas gracias. Quería ahí como hacer la aclaración. Muchas gracias a todos por la interesante charla, y bueno, esperamos difusión de la próxima actividad entonces. Sí, por supuesto. Ahí les quería también en función de un comentario, cuando tengamos listo el video de hoy, de toda la charla, lo vamos a poner en el Facebook de Turismo Rural, que como les puse ahí es INTA Turismo Rural. O sea, si en Facebook pueden verlo. Nosotros publicamos toda la información, incluso difundimos esta charla, y podemos también compartirles el link. A ver, que ahí están, cómo los encuentro en la página. Ahí va de vuelta, lo escribo de vuelta, a ver, para todos. INTA Turismo Rural, este es el Facebook, ¿sí? Así de sencillito, no tiene mucho, no tiene mucha vuelta, es INTA Turismo Rural. Lo vuelvo a poner ahí, ¿sí? Bueno. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Ahí un alma caritativa puso el link también. Por suerte hay gente muy atenta. Así que, bueno, gracias a todos, gracias Jordi, muchísimas gracias, gracias por la paciencia, y la verdad que estas desprolijidades nos ponen incómodos a quienes organizamos, nos ponen muy incómodos a quienes organizamos, nos generan mucha tensión, pero bueno, se pudo solucionar por suerte, y así que bueno, los invitamos obviamente siempre a todos estos espacios que son súper ricos, súper interesantes y muy, muy necesarios. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima, que vaya muy bien. Chao. Adiós, hasta luego.